Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera, hoy es viernes 11 de julio del año 2025. Hoy se cumplen 4 años del día en que los cubanos perdieron el miedo, se comieron el miedo y salieron a las calles desde San Antonio de los Baños hasta la Punta de Maicí a pedir libertad, a reclamar el fin de la tiranía opresora y genocida castrista. Yo sé que muchas personas no van a estar conectadas en el día de hoy con mi directa, en el transcurso del día la pueden ir viendo y compartiendo para así poder llegar a más personas con la realidad de lo que acontece en Cuba y con una celebración por este día 4 de julio, 11 de julio mejor dicho, discúlpenme, donde el pueblo cubano finalmente perdió el miedo y salió a las calles a reclamar lo que les pertenece, la patria, la libertad. Salir de las garras de la tiranía opresora castrista que por más de 60 años los ha sometido a la desgracia, a la miseria, al hambre, a la mentira, a la desesperación, a la represión, a la prisión y a la muerte. Hoy, mientras muchas madres y muchos padres y muchos hijos lloran a sus seres queridos presos, a Denis Laurencio, que fue asesinado por la espalda por un policía que tenía pretensiones hasta de llegar a los Estados Unidos, donde muchos fueron torturados, donde vimos las imágenes en Cárdenas, cómo entraron a casa de ese padre de familia y le dispararon a quemarropa delante de su esposa y de sus hijos, donde la dictadura castrista, en la voz del títere dictatorial Miguel Díaz-Canel, tranquilamente y cobardemente escondido desde el mal llamado Palacio de la Revolución, combinaba sus hordas represoras y fascistas a la calle de los revolucionarios, como dijo aquel día, y desencadenó la más brutal represión con la complacencia y la mirada cómplice de los países del mundo, de los países libres, de los organismos internacionales como las Naciones Unidas, como todos los organismos que viraron la espalda a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el mismo Papa Francisco, todos le viraron la espalda al pueblo cubano. La administración Biden hipócritamente dijo que iba a tomar medidas en contra del régimen opresor y lo que hizo fue abrirles más el banderín, permitir que volvieran los viajes regulares a Cuba, permitir que hoy en Miami, en los Estados Unidos, existan muchísimos negocios y compañías lavándole el dinero al régimen opresor castrista, que muchísima gente siguieran sosteniendo y apuntalando económicamente a la dictadura que agonizaba porque no tenía lo que no tiene hoy tampoco, ni dinero, ni moral, ni principios, ni la posibilidad de resolver los crecientes problemas al pueblo cubano, porque las condiciones que en aquel momento hicieron posible que el pueblo cubano saliera a las calles en masa a pedir libertad y el fin de la tiranía opresora castrista, hoy persisten, hoy son aún peores. Fíjense si es así, que hoy hay más delincuencia en las calles cubanas. Después del 11 de julio, el títere dictatorial Miguel Díaz-Canel llamó a la reconciliación, a que iban a revisar las cosas y los errores que se habían cometido. Sin embargo, metió en prisión con largas condenas a muchos de ellos, a jóvenes que la mayoría no cometieron ningún tipo de delito, no rompieron nada, no violentaron nada, incluso basado en la constitución castrista, salieron a protestar pacíficamente, porque en Cuba, en la constitución del castrismo, existe el derecho a la protesta. Lo que pasa es que el régimen castrista aprovecha siempre cuando el pueblo sale así como salió el 11 de julio del 2021 en masa y mete a sus testaferros para que vandalicen, para que rompan vidriera, para que saqueen, para que viren carros del gobierno, para que destruyan patrullas, porque fíjense si es así que muchísimo de la gente que hicieron ese tipo de acciones hoy no están dentro de Cuba, algunos. Los otros salieron libres e impunemente y ni se sabe de ellos. Sin embargo, los que salieron con su voz pacíficamente a manifestarse, a pedir el fin de la tiranía opresora castrista, muchos de ellos están palideciendo en las mazmorras del castrismo, y otros que habían sido excarcelados en el mes de enero después del año de jubileo del Vaticano, una de las últimas cosas que hizo el Papa Francisco antes de abandonar este mundo, pues simplemente volvieron muchos a la cárcel, otros los tienen callados, intimidados, y en el día de hoy he tratado de comunicarme con muchísimos de los opositores y de los cubanos que alzaron su voz valientemente aquel 11 de julio del 2021 y están en la calle bajo libertad condicional, y no he podido comunicarme con ninguno de ellos. ¿Saben por qué no he podido comunicarme? Porque los hipócritas de Telsa, los que le cobran en dólares al pueblo cubano, los que desde los Estados Unidos sostenemos esa empresa del Ministerio de las Fuerzas Armadas castristas, que mantiene el monopolio de las comunicaciones, pues simple y llanamente, aunque dijeron que no, sí planificaron un mantenimiento para los días 11 y 12. Ellos trataron de desmentir eso, pero hoy las comunicaciones en Cuba están pésimas. Hoy prácticamente no hay posibilidad de comunicarse con las personas dentro de la isla.
con tremendo problema. Las personas están tratando de enviar mensajes, de enviarme lo que está sucediendo, y si los únicos que tienen el banderín abierto y tienen un internet de una mayor banda que pueden hacer publicaciones son los testaferros del castrismo, que están hoy en las redes sociales como X defendiendo las miserias de ese régimen opresor, justificando el genocidio y la masacre que Miguel Díaz-Canel ordenó el 11 de julio del 2021. Yo me recuerdo que el génesis del 11 de julio del 2021 fue el 10 de julio, sábado 10 de julio, que en horas de la noche, con los apagones que había en Guanabacoa y en Luyano, salieron gentes a protestar. Y a partir de ahí se empezó a desencadenar el SOS Cuba, que muchísimos artistas extranjeros compartieron a través de las redes sociales, sobre todo en tuitazos en el antiguo Twitter, hoy X, y eso se fue acrecentando hasta que en horas de la mañana nos levantamos, ¿no?, con las primeras imágenes del poblado de San Antonio de los Baños en la provincia de Artemisa, donde comenzó todo. De ahí siguió lo que vimos, el Capitolio de La Habana, en los principales municipios de la capital cubana, en Holguín, en Ciego de Ávila, en Camagüey salieron a protestar en Santiago de Cuba, en Palma Soriano, en Guantánamo. El pueblo cubano salió desde San Antonio hasta Maicí en cientos de miles, por no decir millones, a pedir el fin de la tiranía opresora castrista. ¿Por qué no cayó el castrismo? Primero porque el pueblo perdió la motivación, y cuando comenzó la primera ola de represión del régimen castrista, pues simple y llanamente todo el mundo se recogió y volvió para sus hogares. Después no proliferó porque el régimen trató de justificar lo que había sucedido el 11 de julio, no por protestas en contra de la dictadura, aunque los videos y las imágenes así lo desmienten. El pueblo pedía patria y vida, el pueblo pedía el fin de la tiranía castrista, el pueblo criticaba al títere dictatorial Díaz-Canel y a los máximos líderes de la cúpula dictatorial como los únicos responsables de la desgracia del pueblo cubano. ¿Y qué pasó? Pues dijeron de que era por hambre, de que era por la necesidad, por culpa del COVID y por la falta de combustible y por los problemas económicos que tenía el régimen opresor castrista por causa del embargo, y enseguida empezó a llegar la ayuda internacional. Rusia mandó aviones con comida, México mandó aviones con comidas y barcos y fragatas militares cargadas de comida, llegó comida hasta de Haití, de Bolivia, llegó comida de los Estados Unidos, llegaron comida de ayuda con las organizaciones cómplices del castrismo como Puentes de Amor y todas las organizaciones que conocemos en favor de la dictadura opresora castrista, y se apagó la llama de la libertad, se apagó esa rebelión nacional que el 11 de julio del 2021 demostró al mundo que el pueblo cubano no quiere a esa dictadura, que el pueblo cubano sueña, anhela y adolece de lo más importante que puede tener el ser humano, que es la libertad. Y Cuba será libre. ¿Habrá otro 11 de julio? Claro que sí habrá otro 11 de julio. ¿El régimen opresor castrista caerá? Claro que caerá. Los cómplices del castrismo tendrán que responder ante juicios internacionales por sus crímenes de lesa humanidad y su complicidad con esa dictadura opresora. Por supuesto que será así. Yo no tengo dudas de ningún tipo de que el castrismo en cualquier momento caerá. Anselmo García Ferreira, hoy puede ser el día de la libertad de Cuba. Por supuesto, mi hermano, cualquier día que todos los cubanos finalmente vuelvan a hacer lo que sucedió el 11 de julio del 2021 y pierdan el miedo y entiendan que la única manera de librarse del hambre, de la escasez, de los apagones, de la falta de recursos, de la miseria, de vivir entre la mierda en cada esquina llena de basura, de que te traten como un animal en un hospital, de que tus hijos en las escuelas sean adoctrinados, de que tu salario miserable no te alcance para poder incluso salir un día a sentarte con tu familia a comer en un restaurante de los hijos, nietos y miembros de la cúpula dictatorial, y esas MIPYMES que también tienen los miembros y los enchuflados del régimen opresor castrista no pudiera adquirir tus necesidades básicas. El día que se dé cuenta el pueblo cubano de que la única manera de librarse de toda esa desgracia es librándose del régimen opresor castrista, el pueblo cubano volverá a salir a las calles desde San Antonio hasta Maicí, y ese día finalmente no saldrá de ellas hasta que el régimen tiránico y opresor de los Castro-Canel salga del poder y se vayan alrededor del mundo a disfrutar, entre paréntesis, de todo lo que se han robado. Le han robado a un pueblo cubano 66 años de sueños, de ilusiones, de prosperidad, de una nación que era una de las más grandes de Latinoamérica del mundo, el primer país exportador de azúcar, uno de los primeros países del mundo exportadores de fruta, de vegetales, de vianda, de café, de tabaco, de ron. Hoy el país está quebrado, hoy el país está agonizando, hoy el pueblo cubano está pagando las consecuencias de vivir
bajo una dictadura comunista que les prometió mucha abundancia, ríos de leche, toneladas de carne, casas nuevas, electrificación en todo el país. ¿Y para qué electrificaron todo el país? Y supuestamente era para la mejoría y el bienestar del pueblo cubano. Y hoy el pueblo cubano está viviendo en penumbras, hoy el pueblo cubano está viviendo con hambre, con miseria, con desgracia. Todo lo que se logró en 50 años de república, en 66 años de régimen opresor castrista, se ha encargado de desaparecerlo. La Piti Yankee, que caigan todos esos desgraciados delincuentes, son hambre, miseria, opresores miserables. Buen día, familia. Miguel Fades, buen día, mi hermano, bendiciones. Lidia Fumero, Lidia, buenos días, bendiciones para ti también. Roydán Gil López, bendiciones también para ti. Aymara Rodríguez, Cuba Libre, bendiciones. María Costa, buenos días y bendiciones. Junior Ricardo, viva el 11 de julio, bendiciones para ti también. Señores, nada, quería haber invitado personas desde Cuba que ya había coordinado con ellos, ¿no? Opositores, gentes que salieron el 11 de julio, que de primera mano nos contaran, ¿no?, lo que vivieron aquel 11 de julio del 2021, pero lamentablemente no pudo ser así. Hola Lidia, bendiciones para ti, un beso. Pero cualquiera de los que están ahora viendo estos momentos, las 57 personas que están viendo la directa, el que quiera sumarse, por favor, puede pedir cámara y le doy espacio en este momento para que pueda salir, ¿no?, y manifestar lo que sienta y sus apreciaciones de lo que sucedió aquel 11 de julio del 2021. Magalis Enamorado Blanco, libertad para Cuba, bendiciones, libertad, abajo la tiranía opresora castrista. Pues nada, señores, ahí tienen cámara. El que quiera entrar en estos momentos a la directa tiene toda la libertad para hacerlo. Yo lo incluyo y le doy voz para que puedan expresarnos lo que sienten y lo que piensan y su criterio sobre lo que sucedió aquel 11 de julio del 2021. Es todo de ustedes. Mientras vemos eso, bueno, estuve viendo que hubo un accidente en la tarde de ayer en Moa, Baracoa. Hubo un accidente donde hay 7 personas heridas, entre ellos la joven que iba en la bicicleta eléctrica, que a la salida ahí de la fábrica de níquel Ernesto Che Guevara, en la carretera que va hacia Baracoa, pues fue impactada por un ómnibus y el ómnibus perdió el control cayendo en una cuneta y la muchacha está grave y los otros demás están heridos. Todos están en el hospital el hospital Guillermo Luis de Baracoa y esperemos con el favor de Dios, no, que se mejoren. Los apagones en Cuba siguen, el hambre en Cuba sigue, la miseria en Cuba sigue y siguen los testaferros del castrismo, incluso fuera de Cuba, justificando las miserias de esa dictadura opresora, como es el caso de la testaferra mediática, la ciberclaria castrista en X, que es muy fuerte en X, que se llama Tere Felipe, que al igual que el Necio y todos los demás, son defensores de las miserias del castrismo, pero bueno, teniendo prebendas. En el caso de Tere Felipe, sus padres han sido diplomáticos, sus padres han sido miembros de la cúpula castrista y testaferros de ese régimen opresor. Pues Tere Felipe, simple y llanamente desde la comodidad de su casa con piscina allí en España, defiende las miserias del castrismo y justifica todas las desgracias que está padeciendo el pueblo cubano y que ella no padece porque está viviendo a 10.000 kilómetros de toda esa miseria, de esos apagones y de esa desgracia del castrismo. Pues ella simple y llanamente sale a defenderlas, cómplice que es. Nelson Batista, Patria, Libertad y Vida, bendiciones. Miguel Fader, bueno tu programa, te felicito. ¿Tienes TikTok? Sí, tengo de todo, tengo TikTok, tengo todas las páginas. Así que nada, mi gente, la Piti Yankee, soy venezolana, me gusta que le tiras durísimo al comunismo cubano. Yo lo hago también, pero por TikTok. Pues nada, yo también estoy en TikTok. En TikTok lo que hago básicamente es poner siempre mi directa del día y pongo algunos programas. Y nada, mi gente, también la Piti Yankee le tiro también al régimen narcochavista de Nicolás Maduro. Históricamente estuve ahí solidarizado con el pueblo venezolano el 28 de julio del año pasado, cuando se hizo la farsa electoral que la ganó por amplio margen Urrutia, y que vimos que le fue arrebatado por el régimen opresor de Nicolás Maduro, régimen que tiene estrechos vínculos con la narcodictadura cubana también, y el régimen castrista ha sido también el puntal y el sostenedor político e ideológico de la narcodictadura chavista, que ya lleva 26 años en el poder. Increíblemente el chavismo lleva 26 años en el poder y hizo de Venezuela uno de los países más ricos del mundo, uno de los primeros exportadores de petróleo, una de las naciones más miserables de Latinoamérica en estos momentos y del mundo,
porque el castrismo, el comunismo, la izquierda llegó arrasando con todo lo que es erario público del pueblo venezolano. Y hemos visto a venezolanos con trajes de $1,000, $2,000, gentes con tremenda cultura, empresarios en otros momentos, revisando los tanques de basura en las afueras de los hoteles de Caracas. Es increíble cómo el comunismo, cómo la izquierda avasalladora destruye todo a su paso y puede convertir una nación próspera y poderosa como Venezuela en una de las naciones más pobres y miserables del mundo. Es lamentable. Y nada, mi gente, les deseo un lindo día, les deseo muchas bendiciones a todos. Deseo sobre todo la libertad para nuestro pueblo oprimido, que el pueblo cubano salga a las calles finalmente a librarse de la tiranía opresora castrista, que sé que no será hoy 11 de julio, tal vez no sea mañana 12 de julio, tal vez no sea ni el 13 de julio, que se cumple un aniversario más del vil asesinato del remolcador 13 de marzo, que el 13 de julio del año 1994 fue hundido en la bahía de La Habana con mujeres, niños y ancianos, y no debemos olvidar nunca los crímenes del castrismo, porque si nos olvidamos de las lecciones de historia estaremos condenados a repetirla. Yo sé que el castrismo caerá, yo sé que Cuba será libre, que Venezuela también se va a librar un día del narcochavismo y Nicaragua del sandinismo opresor, y nuestras tres naciones se integrarán a Latinoamérica y a la comunidad de países libres, prósperos y democráticos del mundo, y lo haremos como lo soñó Martí, con todos y para el bien de todos. Yo les deseo un lindo fin de semana, muchísimas bendiciones a todos. Seguiremos denunciando los crímenes del castrismo, seguiremos mostrando al mundo la verdad de lo que acontece en Cuba, y lo haremos con la inmediatez y la veracidad que gracias a ustedes siempre nos ha caracterizado. Bendiciones para todos. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera.